Hola amigos, buenas tardes, buenas noches a quien corresponda, dependiendo del país en que se encuentre. Estamos nuevamente aquí en El Despertador, tocando un tema muy especial, muy particular, que se trata del señor presidente de México, AMLO, Manuel López Obrador, mi querido amigo Gustavo Ten, que nos va a hablar al respecto y tiene unas preguntas para hacerle. Buenas tardes, Gustavo, buenas noches. Para ti es buen día, ¿no, Gustavo? En México son las 2 de la tarde. Muchísimas gracias, Aníbal. Yo estoy encantado que me hayas invitado a tu programa. Son las 11:55. Muchas gracias. Mediodía, mediodía, mediodía. Es mediodía. Entonces, buenos días. Buenos días. Buenos días, Gustavo. Gustavo, te agradezco que hayas aceptado esta entrevista. Sé que tu tiempo queda medio apretado ahí y a veces no nos podemos encontrar, pero te agradezco estos minutos que vas a dedicar a nuestro programa. Y la pregunta que tengo primero para hacerte con respecto a López Obrador es, ¿qué representa Andrés Manuel López Obrador y la 4T para la gente de México? ¿Está realmente logrando los objetivos de transformar al país realmente López Obrador? ¿Tú qué tienes para decirme al respecto? Antes de contestar tu pregunta, Aníbal, tengo que darte un preámbulo de los momentos históricos previos a la llegada del señor Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México. Yo pienso que Andrés Manuel, o AMLO, como lo conoce la mayor parte de la gente, es un personaje que de una obra teatral traída a la realidad. Porque después de lo que hemos vivido en México con los gobiernos anteriores, sean estos pre-neoliberales o los neoliberales que son actualmente, los primeros nos convencieron de que los mexicanos éramos unos poca cosa o casi nada. Y después los segundos nos lo confirmaron, de que éramos nada. Llegamos al punto de que estaba perdiéndose la razón de votar, si ya no había una razón para votar en ninguna elección, porque ya no creíamos en nadie. No creíamos en nosotros mismos, menos en otros. Desde finales de los 60 hasta el 2018, más de medio siglo, cada vez nos sentíamos valer menos. Cada candidato nos llenaba de esperanza el corazón. Por 3 meses de campaña creíamos que ahora sí la situación iba a cambiar para bien, ¿no? De todo el pueblo. Recuerdo que llegó a la primera campaña de López Obrador y todos en el círculo de amistades cercano me decían que era un comunista que iba a quitar la propiedad privada, y yo me creí el cuento, junto con los demás que alguna vez pertenecimos a la extinta clase media que los gobiernos priistas arrasaron. Votamos en contra de López Obrador. Votamos por el menos peor, que en ese momento, en ese tiempo, era Felipe Calderón. Pusimos santos de cabeza para que ese intruso de AMLO no fuera a ganar, y ganó Calderón. Por lo menos fue lo que en ese tiempo nos hicieron creer. Después nos enteramos de que el tal Calderón ese no ganó, sino que hicieron un fraude. El tal Calderón salió peor que todos los que le antecedieron, como ya era tradición en cada presidente, de ser el peor. O sea, la tradición era ser
peor que los que les anteceden. Pero en las campañas seguíamos creyendo que el siguiente sería el bueno. Luego llega la campaña, de nuevamente las campañas electorales, y vuelve a salir el tal López Obrador. Qué terco el viejo, pensé en ese momento. eh, y volvimos a tener miedos de ese comunista que venía a quitarnos casa, carros, nuestra empresa si la teníamos, o todavía llegábamos a tener alguna empresa. No me refiero a la mayoría de la gente del país, me refiero a los vestigios o ruinas de los que fuimos clase media trepadora a punto de extinción. Volvimos a poner patas arriba a los santitos y resultó que no ganó López Obrador, ganó Enrique Peña Nieto. Bueno, igualmente fue lo que nos hicieron creer. Incluso se dijo que las mujeres votaron por él porque estaba muy guapo. Fue entonces cuando, aparte de que México le estaba yendo terriblemente mal con el títere de Peña Nieto, resultó que el tipejo que teníamos de presidente era un inútil en todos los sentidos. Era un personaje sin carácter, ni personalidad, cultura, capacidad o talento alguno. Hasta la esposa que le contrataron lo trataba como su pendejo. Repito, encima de que estaba, no digo vendiendo, regalando el país a los extranjeros, nos avergonzaba a todos los mexicanos, nos daba pena oírlo hablar en español y más pena cuando intentaba hacerlo en inglés, nos daba pena verlo no saber qué decir, nos daba pena cómo le faltaba el respeto públicamente a la esposa. En fin, el tipo es la vergüenza personificada. Llegan las siguientes elecciones y vuelve el viejo López Obrador a ponerse de candidato. Entonces dije, bueno, el tipo está obsesionado con el poder. Pensé, y otros lo hicieron también, pero no la gente de la masa en general. Ellos le tenían una fe que rayaba en el fanatismo. Por lo menos era lo que yo pensaba en ese tiempo. En ese entonces, cuando muchos llegamos a la encrucijada, los partidos que siempre ganaban ponen como candidatos a personajes insulsos y poco menos ridículos que Peña Nieto. Quienes no queríamos a López Obrador en ese tiempo, tampoco queríamos a Ricardo Anaya del PAN y a José Antonio Meade del PRI. Así que decidí anular mi voto y traté de convencer a otros de anular sus votos como protesta por la ridícula calidad de los candidatos que estaban proponiendo. 4 meses antes de las elecciones era notorio que López Obrador ganaría las elecciones y lo hizo. Arrasó a los contrincantes y con él arrasaron gobernaturas de estado, o sea, Morena con la ola AMLO, porque así le llamaron, la ola AMLO, arrasaron gobernaturas de estados y alcaldes de ciudades y poblados, casi hace desaparecer al PRI y deja muy golpeado el PAN. Ya han pasado 3 años de ese triunfo brutal que tuvo y ha venido cumpliendo sus promesas de campaña una por una. Andrés Manuel López Obrador representa para el pueblo de México que sí se puede soñar y que los sueños se pueden convertir en realidad. Representa el hecho de que siempre fue mentira, que los mexicanos no somos nada y que no valemos. Representa que los militantes o los militares más bien del país no destruyen, al contrario, construyen y a una velocidad y con una calidad que los mismos europeos no podían creerlo. AMLO demostró de que a pesar de que este país
ha sido robado desde su nacimiento a la fecha, seguía siendo un país rico y que con la adecuada y concienzuda administración puede llegar a ser autosuficiente y dejar atrás la dependencia esclavizante que nos habían hecho creer que era inevitable. Creo que interactuar con mandatarios extranjeros ya no nos da pena, al contrario, nos da orgullo, como no se, como se da a respetar y hace suyo el terreno que pisa. Verlo interactuar con mandatarios extranjeros ya no nos da pena, al contrario, nos da orgullo cómo se da a respetar y hace suyo el terreno que pisa. Vaya, es digno representante de este país y así lo siente el pueblo. Solo tardó 3 años en lograr lo que durante 60 años nos negaron los anteriores gobiernos. De ser un aparente don nadie, en solo 3 cortos años, se convirtió en un estadista tomado muy en cuenta y respetado a nivel mundial. AMLO le regresó al pueblo de México el honor, la dignidad y el amor por la patria, pero sobre todo le regresó la fe en sí mismo. Eso es lo que representa AMLO para México. Los logros de estabilidad económica, energética, desarrollo, etcétera, son solo consecuencias de su gobierno. También ha sido todo un maestro de ajedrez político con enemigos en casa y afuera en la geopolítica. Como dije al inicio, él es un personaje casi teatral, porque aún me resulta increíble lo que ha logrado. Parece sacado de una serie de leyendas, un personaje increíble que no titubea nunca y siempre tiene la respuesta y la salida. Pero cuando no sabe, lo admite, simplemente. Para el pueblo, para la raza de bronce, como decimos acá en México, él representa la respuesta a una plegaria escuchada. Eso es lo que para México representa este señor actualmente, Aníbal. Coincido plenamente contigo con tu respuesta, Gustavo, realmente. Yo lo veo de esa forma también. Un hombre que está haciendo muchísimo por la democracia de México. Y la segunda pregunta, Gustavo, para no quitarte mucho tiempo, yo te pregunto, ya que hay tanta gente que no lo acepta a López Obrador, que es un alto porcentaje, no es un pequeño porcentaje, no sé si es del 20-30%, según las estadísticas más o menos. ¿Cómo afecta esto a su gobierno? ¿Y por qué esto no hace o hace un México dividido? Esa sería la pregunta, Gustavo. Sí, es alto el porcentaje de personas que no quieren al presidente, alrededor del 30%, más o menos. Su razonamiento para despreciarle se basa en la idea de que el verdadero interés del señor López Obrador es convertir a México en un país comunista que va a expropiarles sus propiedades y empresas para convertirlos en parte del pueblo, pobre y humilde. Y eso es lo que más miedo tienen. Pregonan este discurso a través de sus medios de comunicación e intentan convencer a la gente de que vamos todos a vivir una tragedia comunista como en Cuba y Venezuela, aunque la tragedia de esos países no ha sido propiamente su sistema político del todo, sino las sanciones impuestas por los mismos países que están ahorita en este momento en contra de Andrés Manuel López Obrador. Y que el mencionado sector poblacional, o sea, ese 30%,
aspira a ser incluido en el jet set europeo internacional. El pueblo les llama, la gente en general les llama a este sector de la población, les llama fifís, mientras estos a su vez les llaman a los del pueblo chairos. Entonces se polariza estos dos sectores de la población entre fifís y chairos. Fifís contra López Obrador, chairos a favor y protegiendo a López Obrador. Pero debemos tomar algo en cuenta. En realidad, ese 30% mencionado, quienes son los verdaderos enemigos del presidente son solo el 5% de ese 30%. O menos tal vez. Ellos son la élite, los verdaderos ricos, los que se benefician de no pagar impuestos, de contratos tiránicos que desangran al gobierno o al país, los que roban al país con los títeres que tienen en puestos políticos, mientras el otro 25 que compone ese 30, o sea, el otro 25 de los odiadores, los haters, como le llaman en inglés, de AMLO, eran los ricos, son los ricos de baja monta. De hecho, son despreciados por los mismos, los del 5%, desprecian a estos, pero los utilizan de todas maneras, haciéndoles creer que algún día figurarán en el jet set mexicano. Y así van en escalera, ¿no? Y lo que resta es tan solo esa clase media trepadora destrozada que tiene sueños de grandeza, que tratan de llegar a la riqueza o que psicóticamente creen que son y que en ese escenario, o sea, que son ricos y que son apreciados, cuando en realidad es que también son usados y desechados a conveniencia igual que los ricos de baja monta por los ricos, los realmente ricos, ¿no? De México. Vaya, esa es la calidad de estas personas, ¿no? De usar a las personas de esa forma. Entonces, el 30% de opositores, o hablar de un 30% de opositores, no divide del todo a una nación, particularmente si ésta goza de una estabilidad en lo general. De hecho, es normal y hasta sano que exista esta oposición. Solo que se promueve así por los medios de comunicación propiedad de estas castas de ricos porque aún no pueden asimilar el hecho de haber perdido el gran negocio de saquear al gobierno y vender al país extranjeros para así poder subir a esos niveles palaciegos extranjeros. Aunque en 3 años México no se ha convertido en un país comunista, ni les ha quitado sus empresas, ni mansiones, y ningún daño les ha hecho el actual gobierno, a menos de que haberlos hecho pagar los impuestos no pagados sea algo malo. Fuera de ahí, la cuarta transformación no ha afectado negativamente a la libre empresa y tampoco ha arruinado la economía del país, sino al contrario. Además, después del proceso constitucional de revocación de mandato, la aprobación del pueblo de México a su presidente subió de un 60%, que era lo que se le informaba a la población en general. En realidad, se puede decir después de este proceso de revocación de mandato que la aprobación del presidente es del alrededor del 91% de la población. Es decir, Andrés Manuel López Obrador está más sólido en su puesto que cuando fue electo, que ya era sólido. El mismo Donald Trump dijo que envidiar a López Obrador por el apoyo que tenía de su gente. Es lo que realmente es lo que le da el poder. Hasta donde sé, esto nunca le pasa a casi ningún gobernante. El país está cohesionando cada vez más y los ricos y famosos están pasando a ser una minoría cada vez menos escuchada porque pierden día a día más y más súbditos.
Sensacional, Gustavo. La verdad que estoy totalmente de acuerdo contigo. 100%. Coincidimos plenamente en lo que estás diciéndome. Yo creo que la audiencia y los televidentes van a estar también un poco de acuerdo, por lo menos los que son seguidores del señor AMLO. La pregunta es, ¿tú crees que Estados Unidos lo va a hostigar o a amenazar de alguna forma a López Obrador por no apoyar las sanciones contra Rusia y no mandar armamento a Ucrania, como ya sancionó y le dio un golpe de Estado al primer ministro de Pakistán, que lo sacaron en 24 horas, lo sacaron? Te pregunto, ¿López Obrador no correría el mismo riesgo de que Estados Unidos le haga esa zancadilla que suele hacer a los países soberanos, ¿no? ¿Tú qué tendrías para decirme, Gustavo? Muy interesante tu pregunta, Aníbal. Y sí, pues me explico, porque esta parte es un poquito más complicada y te diría lo siguiente. Primeramente, hay que tener en cuenta, Aníbal, los siguientes aspectos. AMLO es un presidente que el pueblo respalda en la primera mitad de su mandato con un 60 o un 70% de aprobación, y que en los resultados del proceso constitucional de revocación, validación de mandato, se expresó que en realidad de cada 14 mexicanos, 13 validan su administración y uno no lo valida y pide su revocación. O sea que un 94.7 de la población lo aprueba. Caso inédito en la historia de México. ¿Podría presentársele un golpe de Estado promovido desde los Estados Unidos? Ya se le presentó. Y hubo elementos castrenses retirados que buscaron a través de su liderazgo moral influenciar a al personal en activo, a los altos cargos en activo, que hiciesen a un lado o que hicieran el golpe de Estado, que se volvieran en contra del presidente. Sin embargo, no lo hicieron, se negaron y están apoyando a López Obrador, a AMLO. No aceptaron ese llamado de sedición por parte de los servicios de inteligencia de la CIA y de los mexicanos traidores que operan desde los partidos políticos y al interior del mismo gobierno, incluso desde el propio gabinete presidencial, y aún así no han podido restarle poder. Al contrario, entre más le atacan, más fuerte lo hacen. AMLO es un líder que tiene el apoyo del 94% de su pueblo y del total de las instituciones militares en activo. Por lo tanto, es muy difícil que lo tumben del cargo. Claro, no es imposible, pero tal vez salga peor el remedio que la enfermedad para quienes busquen anularle, ¿no? Sé que en Pakistán se destituyó al presidente Imran Khan tras perder una moción de confianza en el Parlamento, teniendo aún así la aprobación del pueblo pakistaní. Es destituido por el Parlamento. Esto manejado obviamente desde los Estados Unidos. Pero este no es el caso de México. AMLO tiene la mayoría en el Congreso y en el Senado y tiene plenamente identificados a los traidores de su propio partido y los mantiene muy cerca de él. Claro, en un arranque despótico de Estados Unidos, este podría invadir México, pero México no es cualquier país. Ese escenario provocaría, a mi juicio, que la potencia del norte pierda los pocos y dudosos aliados que le quedan. Simplemente no veo ese escenario en el horizonte. Pareciera que AMLO sabía desde joven que él sería presidente de México y nunca realizó o cometió actos ilícitos o inmorales para que no fuesen usados en su contra. O en realidad, sí es un hombre decente, porque sencillamente no han podido encontrarle absolutamente nada, ni los medios de comunicación locales,
ni extranjeros, así como los servicios de inteligencia europeos, israelíes y estadounidenses, léase CIA y el Mossad. Pareciera que él tiene una bolita de cristal que le predice el futuro. Por eso es, a mi parecer, que fuera de una invasión armada, no veo cómo puedan hacer a un lado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien está demostrándole al mundo que es posible gobernar desde la legalidad, los valores, la decencia, que es posible gobernar desde la legalidad, los valores y la decencia, y que todo lo que nos dijeron y aleccionaron los gobiernos pasados es la mentira más grande jamás contada. Yo quiero agregar, Gustavo, a lo que tú has dicho, de que tener un gobierno de la calidad que tiene México hoy, un gobierno que defiende la democracia, que apunta a ser un gobierno hacia el pueblo, desde el pueblo, con el pueblo, que es la verdadera democracia. Yo sé que hay gente que no piensa igual, que difiere mucho con López Obrador, pero yo me pregunto, ¿cuántos años hace que México no tiene un presidente de la calidad de López Obrador? Todos fueron corruptos, todos fueron bandidos, todos fueron comprados por los narcotraficantes, que no era comprado por los narcotraficantes, era corrupto directamente por las empresas multinacionales, le vendían medio país al exterior. Entonces digo, ¿cuándo tuvieron un presidente que defendiera los intereses de México, la soberanía mexicana, la independencia mexicana? Es el primero. Yo, para mí, en mis tiempos, por lo menos que yo tengo uso de razón, es el primer presidente que lucha realmente por México y la calidad de vida del mexicano. Yo creo que esto va a dejar una marca muy grande a todo el Cono Sur, América Central, América del Sur, a todos los países. Yo creo que en ese conjunto que forman las tres potencias, Argentina, Brasil y México, indudablemente van a reforzar un poco esa democracia. En Brasil ya llega de aquí a poco, a un año, ya llega la democracia nuevamente, que va a ser Lula da Silva. Y bueno, como tú ya sabes, en Chile hay un gobierno socialdemócrata, algunos lo llaman de izquierda, otros le dicen comunista. No sé, está tan cambiada la forma de ver las políticas de las personas que para mí es un socialdemócrata con tal vez un poco de inclinación hacia la izquierda. Pero digo que todas las democracias latinoamericanas pueden nutrirse un poco de ese ejemplo que van a prodigar AMLO en México, Lula da Silva tal vez lo haga nuevamente en Brasil, que hizo un buen gobierno en su primer periodo, fue un excelente gobierno, levantó Brasil, fue algo impresionante. Ojalá él consiga hacerlo nuevamente. Y yo creo que esa combinación de poderes, yo creo que van a ayudar mucho, inclusive al comercio interamericano. Eso es fundamental, el comercio interamericano. Vamos a tener menos aranceles para pagar, vamos a hacer compras individualmente. Entonces, ese hecho ya deja en una posición mucho mejor, más favorable a América Latina, al Caribe y América Central, sin duda ninguna. Entonces, yo deseo para López Obrador una buena segunda parte del gobierno, que los 3 años que le quedan de gobierno, y que pueda darle lo más que pueda a su pueblo, que es lo que él quiere, ¿no? En realidad es lo que él desea. Y bueno, que se le cumpla ese deseo y que la ciudadanía quede con más ganas de AMLO. Esa sería la respuesta mía para cerrar este programa. Así que entonces, Gustavo, yo te agradezco el haber participado en este programa. Me siento honrado, como tú ya sabes, de tenerte siempre presente. Y nos vemos en el próximo programa, que vamos a dedicarle un programita a
a Ucrania. Vamos a dedicarle un programita a Ucrania, te voy a invitar de aquí a poco, te voy a invitar para hablar sobre, que está muy, muy entrelazado todo este tema de Ucrania, Rusia, Occidente, está Pues, muy interesante. Aníbal, ahorita, ¿qué no está entrelazado? ¿Qué no está Sí, así? sí. Todo el mundo está. Indudablemente. Entonces, queridos amigos, les digo buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país donde estén. Gracias, Gustavo, y nos vemos en el próximo programa del Despertador. No se olviden de dar un like y inscríbanse, por favor, suscríbanse. Gracias, amigos. Gracias, Gustavo. Hasta luego y muchas gracias.